Vamos a movernos aquí a las bombas. Allá están las bombas. Vamos a movernos, ya abrimos el libro. Vamos a movernos a echar diésel. Traemos un poquito menos del medio tanque, digo poquito arriba del medio tanque, pero ya de aquí ya es el último Lowe's, es el último lugar donde podemos echar diésel. Ya no hay piloto tampoco, entonces ya no va a haber manera de echar diésel. Estamos como a 4 horas del lugar y otras 4 o 5 horas más de regreso para encontrar otro Lowe's, porque no vamos a regresar por el mismo. No nos vamos a regresar por esta ruta. Vamos a regresarlo por el 75, pero en algún momento vamos a tener que empezar a buscar el Freeway 69, el de Indiana, ¿se acuerdan? Pues ese vamos a tener que buscar, entonces es muy probable que por aquí ya no pasemos. Haremos traer diésel, bueno, más abastecer diésel. Nos vamos a bajar ya que descargamos rumbo para Indianápolis, al estado de Indiana. Vamos a buscar la carguita de regreso. Por lo pronto vamos a echar diésel. Ahorita nos vamos, buena mañana, ya es miércoles 10 de agosto 2022. Vamos a parar una limpiada a los vidrios, ven nada más todos sucios. Está solo ahorita, muy poquitas almas se ven circulando, casi nada. El Cometín Pillín también va solo con la plataforma. Nomás el lavador solito. Bueno, vamos a levantar el ticket y fuímonos. Ya vieron este 100 pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejes en total. A la Mauser. Son ejes sencillos, no son dobles. A la Mauser. Anda a aventar como 800,000 toneladas de esa pipa. Ese pip, pero pillín. Parece 100 pies. Vámonos pues, porque aquí ya nos vieron. Ya nos dieron diésel, ya nos dieron café, nos prestaron el baño y demás. Y córrele porque ahí te alcanza el 100 pies. Juga pipero del 100 pies. Y ese sí es literal, es un pipero y es del 100 pies. Porque si no nos vamos a perder. No nos queremos ir de paso y meternos a Canadá, porque ya vamos por las últimas salidas del 75. No sé si sea la última, la penúltima o la antepenúltima, pero en el mapa se ve que son de las últimas salidas del 75 del lado de Estados Unidos. Así que vale más ir bien al tiro. Me van diciendo, no me voy a ir de paso y me voy a meter para con los Canadá. Nos sacan de las greñas. Faltan 200 todavía, 245 millas. Nos quedamos aquí porque ya, como les comentaba, no hay ya para echar diésel más adelante. Con la tarjeta que traemos ya no hay otro lugar, ni Pilot ni Lowe's. Y esa es la cuestión de rellenar y pues de una vez descansar aquí. Como quiera ya se necesitaba. Sí, ya con tanques llenos y el Cometín contento.
Ya esto pero sí en pie de frente. Tiene trailer también, tiene como 8 ejes el remolque. Aquí es muy común en estos estados, no me sorprende, pero para quienes no sepan, por eso les hago el comentario. Es nada más por eso. Ahora pues vamos así por el 75 norte. Se le viene escurriendo el sereno que trae allá en el copete, en el capazón, en el caparazón, en la frente, el cometín. Como saben a su lado, pues que les va a cometer pillín bien incundioso, con ganas de hacer la entrega y quedar de vacío. No se ve ni más, pero bueno, ahora pues voy chambeando. Pero pillín, 100 pies. Ya mero amanece, ya son las 6 de la mañana. Puro árbol, puro árbol. Árbol de la barranca. Ahora seguimos por el 75 la milla 224. Dale, sin miedo al éxito, papá. Que no ves que te estoy grabando. El changarro acá. Hola, Mauser. ¿Se cayó algo que? Creo que sí, va. Creo que no. ¿Quién sabe? Ya ni sé. Ah, no, porque aquí está la liga, va. No he soltado la liga. Bueno. Canijas, cajitas. Todavía vienen detenidas las canijas. Mira el tipo de árbol. Tipo de árbol, de pino, quién sabe qué tipo de o qué nombre será, ¿va? Pero bueno. Estamos solos, aquí llegamos a cambiar la hora a las aceitunas ahí, porque ya se la saben que el café hace de las suyas. Estamos solitos.
Esta rama me llamó la atención. No la conozco obviamente, por eso me acerqué a verla. No sé qué tipo de planta será. También lo que tiene como como una espiga. Quién sabe cuál será. Bueno, vámonos pues porque ya amaneció. Mira, ahí está el sol asomándose ahora sí. Puro árbol por aquí. No, pues porque hay que ir a hacer esa entrega de una vez. Como las 9 de la mañana que le lleguemos. Bueno, ahora está haciendo frío, les comento, Está fresco acá abajo. Marca 10 grados centígrados ahí. La pantalla. No, pues fuga pipero que tiene frío. Están construyendo aquí, vamos a pasarle despacito porque están bien pegaditos estos chavos. Fíjense que no me he encontrado ningún 18 que vaya para el norte, así como hoy. He encontrado algunos que van para el sur, pero para el norte ninguno. Vamos a cruzar aquí el puente de los Grandes Lagos. Vamos a brincar el charcote. Miren, apenas esto viene para el sur. Para el norte no va ninguno. Azul. Ay, miren, está tirando el sol. Quedó justo acostado el solecito. Espacio porque dice que no rebasen, no rebasen los troques, así que vamos a irnos atrás de este pipero porque si no está canijo. Hemos visto muchas, pero muchas patrullas, así que vale más no buscarle, va. No había visto ninguno para el norte, pero acá me lo encontré el puente. Qué cosas. Me da risa porque tengo como 100 millas de veras, como 100 millas que no había alcanzado ninguno. Ahorita lo voy a alcanzar aquí exactamente en el puro puente. Y es que dice que quien vaya cargado a 20 millas por hora. Como quiera yo califico cargado, ¿va? Aunque traiga nada más un elevador, una pequeña cosilla, pero como quiera es carga, ¿va? Puente parece que también están construyendo. No, aquí está cerrado, aquí se cierra. Vamos a cambiarnos junto con el pipero pillín. Shortcut buses, no pacing, no rebasen, no se pasen de listos. Así que vamos por la derecha pues.
Allá se ve una embarcación allá del lado derecho. Está levantando un chorrote de agua. Se ve que va bien incundiosa esa lanchota. Está largo un puentecito, para cruzar el lago Michigan o los grandes lagos por la parte más alta. Está larguito el puente. Estamos a 47 millas, ya nos faltan 47 millas para llegarle al destino, a la última tirada, al último destino de esta carga. Vamos a darle más chance. Fíjense que estaba viendo que hay otro sign, un señalamiento que no había visto, que dice que debe de ir 500 pies, ve nada más, 500 pies de distancia del que va enfrente de ti. Más o menos así como va la pipa, un poquito más todavía. Ahí exactamente vamos 400 pies, aquí me marca el tablero. Fíjese la distancia, yo venía bien pegado, pero bueno, como quiera, ya miramos el anuncio. A ver cuánto cobran aquí. Va a salir carito, como 30 o 40, no sé, ahorita vamos a ver. Morning. Okay, good. 25 bolovanes, 25 dolarotes. Yo creo 25 al retache. Van a ser 50 bolovanes, hay que pagar cash. Aquí no hay sensores. No, pues porque ahorita nos faltan 45 millas para llegarle al destino. Vamos a quitar ya las preventivas, ya nos ocupamos. Fuga Pipero brincador de ríos, Michigan. Allá en el horizonte, a lo lejos, pero muy lejos, ya se ve Canadá, como a 10 millas. Pero nosotros no vamos a salir aquí en la 380
aquí hemos llegado. Ya son las 9 de la mañana. 9 de la mañanita en punto. A ver de qué se trata aquí. Están construyendo, qué raro, ¿no? Que haya construcciones. Anda arriba una canastilla el chavo. Ahí en el letrero. No, vamos a darle despacito porque acá hay más. Órale. Me va un 100 pies. Está la trampa 75 sur, ahorita que vengamos de retaje. A ver cómo está la cosa aquí, por dónde vamos a entrar. Creo que va a ser aquí. A ver, vamos a meter por aquí. Aquí es en Graham. Aquí en Graham and Sons. Aquí Merengues es el lugar, hemos llegado. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues ahí cerramos ya. Vamos a revisar las luces porque tuvimos que soltar para que la enganchara de acá para allá para poder que agarrara la pieza. Le batallan mucho, así que vamos a checar otra vez la enganchada, que esté funcionando bien todo. Agarró con el montacargas allá para acá, entonces había que soltarla. Luego no le quieren batallar, ponerle unas barras atravesadas, le digo pon unas barras atravesadas. Acá no me ven las luces. Con una barra atravesada, una de este lado, otra de aquel lado, y con las tijeras así. Pero me dice, no, engancha mejor, digo, desengancha. Más pelada, lo agarro de frente, y pues bueno. Como quiera, como ya en la última tirada, pues ya lo que quiero es desocuparme. Así que vámonos, y ya se armó aquí la maniobra. Son las 9, como 9:15. Hasta eso que fue de bolón ping-pong. Vamos a ver la siguiente ruta. Le vamos para gas, así como gas de gasolina, Gas City Indiana. Ahí vamos. Bueno, pues vámonos, pues sube Pipero. Y ya se armó. Vamos a agarrar para el sur, 75 sur, y luego el 127. Y así nos vamos a ir arrimando para allá, para Indiana, para el estado de Indiana. La entradita que tiene es casi nada. Y háganse un lado que les va a cometer pillín, pasillín.